Central FM, Equilibrio. Y luego de sus presentaciones en Guadalajara y en Monterrey, que me mandaste fotos, qué cantidad de gente había para que les firmaras el libro, ¿eh? Sí, qué barbaridad, sí. Fue en Monterrey, me acompañó Catón y sí, bueno, y se llenó el salón, fue una cosa tremenda. Y había mucho interés por la novela de Ladrón de Esperanzas, y también en Querétaro lo presenté con Beatriz Pajés y Diego Fernández de Ceballos, quien pues se defendió muy bien de sus cargos de evasión fiscal, porque sí hubo rechiflas, ya te podrás imaginar, pero muy bien, salió todo muy bien. Qué bien, sí. Eso, miren, un autor de libros que no causa polémica, interés, está perdido, ¿no? Y en el caso de Francisco Martín Moreno, realmente ha sido, qué prolífico ha sido, ¿eh? Qué bárbaro. Pues es que hago lo que me gusta. Que fueran chamacos. No, bueno, imagínate. Imposible, pero qué barbaridad. Bueno, pues hoy por dónde nos vamos, querido Francisco? Porque, Pedro, somos una generación, yo te diría, la generación de la vergüenza. La generación que asistió a la destrucción de la democracia que construyeron nuestros abuelos y nuestros padres con muchos esfuerzos. La democracia mexicana ha llegado a su fin. Y esto es lo que yo quisiera tratar de argumentar el día de hoy contigo. Hay generaciones, Pedro, como por ejemplo la generación de la Guerra de Reforma, ¿no? Que fue una generación rebelde que quiso imponer la Constitución de 57 y la impuso en una guerra terrible. Hay otra generación resignada, como la generación de Porfirio Díaz, o la generación resignada como la de la dictadura perfecta. Pero hubo otra generación rebelde y revolucionaria que después del asesinato de Pancho Madero se levantó en armas y murieron 1 millón de mexicanos porque no estaban dispuestos a aceptar la tiranía de este malvado chacal conocido como Victoriano Huerta, ¿no? Pero hubo generaciones, también la generación desperdiciada. Hubo generaciones desperdiciadas, pero la nuestra es una generación que asiste, Pedro, a la destrucción de la democracia. ¿Por qué? Porque a partir de la renuncia del ministro Medina Mora, el presidente de la República ya tiene el control de la Corte, Pedro. Y esto es lo que más me preocupa a mí. ¿Por qué tiene el poder de la Corte? Porque si se requieren de 8 resoluciones a favor para declarar la inconstitucionalidad de un acto o de una norma vigente, 8, se requieren 8, y son 11 ministros, 3 ya son del presidente. Y el presidente de la Corte, el señor Saldívar, que es uno de los grandes traidores a la República, no hay que minimizarlo. Es un presidente de la Corte absolutamente traidor. Se suma a los 3 que ya tiene el presidente, son 4. Entonces, para declarar la inconstitucionalidad de una norma, se requieren 8. Si le quitas a los 11, le quitas 4, ya quedan 7. Entonces, cualquier propuesta de inconstitucionalidad de una norma, simple y sencillamente se ignora porque no tienes los 8 que se necesitan para declarar la inconstitucionalidad. Entonces, como siempre serán 7, entonces simple y sencillamente cualquier acto o cualquier norma inconstitucional permanecerá vigente. Concretamente, veamos el caso de Baja California. Es evidente que se va a proponer la inconstitucionalidad de esa disposición. Va a entrar a la Corte y en la Corte van a decir que se requieren 8, pero como nada más hay 7, simple y sencillamente se va a declarar la validez de esa norma, que es una aberración constitucional, republicana, política en México, que es una de las muestras de regresión política más afrentosas de la historia política del México moderno. Entonces, creo que esto es importante porque se acabó la desaparición de poderes. La separación de poderes. Sí, y surge la desaparición de poderes que los controla hoy en día una sola persona de acuerdo a sus estados de ánimo, que imparte una justicia selectiva. Entonces, Pedro, cuando ahora la Corte ya, de hecho, no existe, porque ya no va a haber inconstitucionalidad de los actos, porque se requieren los 8, cuando nada más van a haber 7, entonces, y el Congreso de la Unión ya está dominado fundamentalmente por Morena, por el PRD, por Movimiento Ciudadano,
ya lo vimos ahora en las reformas de esta semana, con la revocación del mandato. Bueno, pues entonces es claro que ya es el gobierno de un solo hombre. Es decir, yo entendí perfectamente bien que en las elecciones del año pasado, Pedro, cuando ganó López Obrador, entendí que la furia de la sociedad estaba justificada precisamente porque no habíamos tenido un gobierno, el último gobierno de Peña Nieto, sino habíamos tenido una pandilla. La irritación social estaba mucho más que justificada. ¿Cómo decirle a la gente, tranquilos, está bien, van a votar por López Obrador, pues voten por López Obrador, pero no le entreguen el Congreso de la Unión? ¿Qué hicieron? En su furia Le dieron todo. le dieron todo. Le dieron el Congreso de la Unión y además le dieron 19 congresos estatales. Entonces, claro, nos convertimos en el país de un solo hombre. Pero claro, quedaba la esperanza de la Corte, pero ahora la Corte ya también está dominada por el propio presidente. Por eso cuando dice, voy a dar el banderazo el día de hoy en la mañana a Santa Lucía, por más que no van a poder aterrizar las grandes líneas aéreas internacionales ni las nacionales, porque Mitre no lo autoriza, no le importa que no lo autorice Mitre, no le importa que no le autoricen, que queden 140 amparos pendientes, él va a dar el banderazo, con lo cual pues está ignorando todas las disposiciones legales y todas las resoluciones judiciales. ¿Qué quedaría cuando un jefe de la nación ignora la existencia de 140 amparos y procede a la construcción del aeropuerto? Bueno, lo que procede es que la propia Corte declare la destitución del presidente de la República por ignorar las resoluciones o desobedecer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora yo te voy a decir, está ignorando las disposiciones de la Corte porque hay 140 amparos. A ver, ¿quién le va a decir al presidente no puedes proceder? Y si insistes, te vamos a destituir. Te vamos a destituir y te vamos a encarcelar porque estás, y hay una disposición concreta, estás violando la Constitución. Tú que juraste defender y guardar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan, la estás ignorando, la estás violando, te vamos a destituir. Pero ¿quién lo va a destituir si la Corte es una Corte ad hoc? Es suya. Es suya. Pero además el año que entra, 2 nuevos ministros van a llegar a la Corte porque terminan su gestión y entonces ya tendrá pues absolutamente la mayoría. Ya tiene 4, va a tener 6 de 11, se acabó, Pedro. Se acabó el Poder Judicial en México. Entonces, si se acaba el Poder Judicial, se acaba la separación de poderes. Y si se acaba la separación de poderes, se acaba la República. Por eso dije desde el principio, Pedro, que en este momento la democracia mexicana tocó a su final. Estamos con Francisco Martín Moreno, vamos a hacer una pausa, regresamos con él a la Suprema Corte de Justicia de este país. Y por ende a la democracia. Si le das cristiana sepultura a la Corte, le estás dando también cristiana sepultura a la democracia mexicana. Es decir, a ver, Pedro, si se necesitan 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de una norma y nada más vamos a contar con 7, pues por ejemplo la ley de extinción de dominio va a quedar válida, va a quedar vigente. Sí. Bueno, porque y además indefenso cualquier ciudadano. Porque como necesitan 8 y nada más tienen 7, pues entonces ya queda válida queda válida también esta aberración jurídica y constitucional de Baja California con el tal Bonilla. Entonces cualquier resolución, cualquier demanda de amparo que se interponga ante la Corte va a poder decir, pues como nada más somos 7, se declara la vigencia del acto reclamado. Entonces, pues sobre esa base, la ley de extinción de dominio, la ley de revocación del mandato, todo va a quedar vigente ya y se acabó. Por eso te digo que es el gobierno de un solo hombre que va a dirigir este país de nueva cuenta, como en la época de Santana, nada más de acuerdo a sus estados de ánimo. Y entonces, ¿dónde queda la separación de poderes y todo aquello por lo que lucharon nuestros abuelos? El Rey Sol. Sí, yo también por otro lado digo, oye, y los 4 ministros que quedan todavía ahí, de los 7, ¿por qué no hacen una reunión pública ante la prensa y declaran su malestar, su inconformidad
y protestan? ¿Por qué se quedan callados el resto de los ministros que se están dando cuenta que estamos asistiendo al final de la Corte y por ende al final de la democracia y se quedan callados? ¿Quiere decir que también están conformes? Yo quisiera ver que salgan a la palestra política a protestar en contra de las atribuciones del propio presidente de la Corte y no someterse cobardemente, Pedro. Sí. Esto también hay que decirlo, ¿no? Fíjate que en muy pocos meses, desde que empezó este nuevo gobierno, hemos visto una tras otra una cantidad de atropellos a la sociedad, pero ayer noté algo. Cuando, fíjate, ya Carlos Romero Champs sale del sindicato petrolero. Ahora viene la segunda fase, tiene que enfrentar un proceso legal y puede acabar en la cárcel. Y tercero, dentro de mis pasos, estaría la restitución de lo robado. Y la sociedad es la que me dice: Pedro, eres un iluso. Sí. ¿Por qué? Porque la sociedad misma, en este caso, y lo que tú citas de la unificación de los poderes en una sola persona, ya la sociedad mexicana acepta hasta con un grado de humor que tiene que ser burlada, que es normal que la sociedad sea burlada. Entonces, el que yo reclame que el hombre acabe en la cárcel o que restituya el dinero, para la sociedad es una utopía, porque se sabe burlada, se sabe que hay un pacto, se sabe que todo esto es para sacar al señor de los reflectores, se sabe que hay acuerdos políticos debajo de la mesa que protegen a un círculo de poder de un gobierno, un régimen que le dejó pasar a López Obrador. Y entonces, pues te encuentras con Peña Nieto bailando la manzanilla en Nueva York o en la Grand Place en Bruselas, y el hombre feliz de la vida y gozando de cabal salud toda la pandilla que gobernó el sexenio anterior. Pero esto coincide, Pedro, un poco con lo que yo decía cuando en la Constitución se establece protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y si no, que la nación me lo demande. ¿Cuál nación? ¿Cuál pueblo? ¿Cuándo he visto que la nación demande algo? La nación es resignada, ¿no? Hasta que ya no es resignada, y entonces nos matamos entre nosotros, como en la revolución tenemos 1 millón de muertos. Es resignada hasta que no estalla la rebelión cristera y colgamos a la gente de los postes de telégrafo, porque los mexicanos no sabemos discutir. Ya cuando nos hartamos, pues tronamos y recurrimos a las manos. Esto es lo malo. Esto es lo malo, que no estamos capacitados para argumentar y para discutir, y ya la historia lo ha demostrado. Entonces todo esto que está pasando se va acumulando hasta que un día vamos a reventar. A mí me queda claro, Pedro, que esta supresión de la democracia mexicana va a tener severas consecuencias. Ayer leí al auditorio los pasos a seguir de las 3 etapas del Foro de Sao Paulo. Claro. Yo te diría que en un 70% ya se ha cumplimentado con todo el listado de lo que es el ponerse de acuerdo para establecer un régimen socialista en un país unificado en el poder de una sola persona. Con la posibilidad, mira, el tema de la revocación del mandato. Igualito, hace un ratito metía Chávez, lo que decía Chávez de la revocación del mandato. ¿Él lo creó? Él lo creó, y cómo se perpetuó en el poder. Igual que Fidel Castro en su oportunidad, igual que Daniel Ortega Saavedra en su oportunidad, igual que Evo Morales en su oportunidad, y así nos vamos. Y aquí, poquito a poco, nos estamos acostumbrando y todo el mundo se adapta. ¿Cómo te ha ido? Pues aquí con la 4T. ¿Y qué capacidad hay de reacción? Estoy viendo alguna reacción con la Coparmex, estoy viendo alguna reacción con la Concanaco. Pero los grandes empresarios salen y dicen: a mí me gustaría ser parte del Tren Maya porque me interesa. Y entonces dices: híjole, estamos sometidos a un hombre que está gobernando con los principales actores de la economía, sabiendo que entre ellos pueden hacer un nuevo acuerdo, y por eso Vargas Llosa sale y dice: no, el PRI no murió, reencarnó en lo que hoy es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Así es, pero en su peor versión. ¿Te acuerdas cuando regresó Churchill muy contento de su negociación con Hitler, cuando le entregó los Sudetes? Sí. Y entonces Churchill le dijo: escogisteis la deshonra para no tener la guerra, y ahora tendréis
La deshonra y la también guerra. la guerra. Sí. Y estos empresarios mexicanos, también pusilánimes y cobardes, entonces escogieron la deshonra para no asistir a la debacle, pero van a tener la deshonra y la debacle. Y qué buena comparación. Las dos cosas. Las dos cosas. Uf. Me encantó. Así es. Y miren, luego por andar en este proceso de conciliación, entiendo que tendríamos que encontrar un momento de conciliación y de reflexión positiva de todos los lados políticos para llegar con asertividad hacia un futuro cierto para el país. El problema es que no lo estamos viendo y nos estamos acercando cada día de manera más peligrosa a un precipicio. Es un precipicio. Sobre todo el precipicio se llama la cancelación de la democracia, Pedro. Ahí les queda esta frase. En México estamos viviendo los prolegómenos de la cancelación de la democracia mexicana, de la incipiente democracia mexicana. Esta que se estaba ahí más o menos conformando, ahora resulta que no. Y ya estamos empezando a ver los primeros amagos en internet, ¿eh? Ya Google ya está diciendo, ese hoyo que salió en Santa Lucía ya ha sido resarcido. Pero ya cuando se empiezan a meter también hasta por ahí, esto no suena bien y no nos gusta y lo tenemos que decir, porque miren, decirlo a toro pasado, a Olga Sánchez Cordero, es que Enrique Peña Nieto me presionó. No, dilo cuando eres ministro de la Suprema y no lo digas ahorita que eres secretario de Gobernación de un gobierno a modo tuyo. No, a toro pasado la historia no acepta este tipo de cobardías, ¿eh? Eso estoy completamente seguro y estoy ante un historiador que se la sabe de todas. Gracias, Francisco, como siempre. Pedro, querido, muchas gracias. Gracias.